buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión quiero mostrarte mi top 5 mods de una temática que yo creo que todos o casi todos en la comunidad de Minecraft amamos, y no es otra que la de los dinosaurios. Así es, si te preguntas cuáles son los 5 mejores mods de dinosaurios para tu survival de Minecraft, en este vídeo los vas a descubrir. Pero antes recuerda suscribirte a este bonito canal, dejar un hermoso like y activar la maravillosa campanita si quieres ser el primero en conocer los mejores mods de Minecraft. Y venga, vamos a empezar con el Prehistoric Eclipse. Este es un mod que por desgracia es bastante desconocido y supongo que es por eso que en internet hay tanta falta de información sobre él. Por lo que he podido ver, este es un mod que nos ofrece una nueva dimensión donde podremos explorar una tierra con varias especies de dinosaurios campando a sus anchas. Por el momento el mod se encuentra en fase beta y cada cierto tiempo se va a ir actualizando. De hecho, hace unos meses solo contaba con 5 tipos de dinosaurios y a día de hoy ya tiene 18, lo cual está muy bien. Además de dinosaurios muy bien hechos, por cierto, también contará con plantas acuáticas y terrestres, además de comida del mod y un arco y flechas propias del mod que tienen un toquecito prehistórico bastante chidori. Lo malo es que, como os decía, este mod es bastante desconocido y según la página oficial nos dice que ofrece una nueva dimensión con nuevos biomas donde los dinosaurios spawnean naturalmente, crían, ponen nidos con huevos que protegen y tienen un comportamiento muy realista según la especie a la que pertenezcan. Lo malo es que no da ninguna información de cómo visitar dicha dimensión y en internet las reviews que yo he visto sobre este mod tampoco lo explican, así que no puedo daros mucha más información sobre el tema. Lo que sí está claro es que es un mod que ofrece mogollón de posibilidades y lo que más me gusta es que es un mod muy liviano, así que si tu PC es de gama baja pues podrá correrlo sin ningún problema y así al menos pues podrás jugar con estos lagartos al pilla-pilla. El mod que he colocado en cuarta posición es el Jurassic Craft. Probablemente esta decisión de ponerlo en este lugar os sorprenderá, ya que el Jurassic Craft es uno de los mods de dinosaurios más conocidos por todos, pero la realidad es que este mod no está completo de forma gratuita, ya que existen varias versiones de pago por Patreon que añadirán más dinosaurios y contenido en general al juego. Esto no significa que no esté de acuerdo con que se deba pagar por tener más contenido, hay que ayudar a los creadores y eso me parece bien, pero si solo tenemos en cuenta la versión gratuita, pues es para ponerlo en una cuarta posición sin más. En fin, ¿qué es lo que incluye este mod? Pues varias cositas interesantes basadas en la película de Jurassic Park, y es que este mod es un mod que nos permitirá experimentar con la genética de animales prehistóricos, llegando incluso a poder criar varias especies de dinosaurios. De hecho, con este mod podremos tener complejas maquinarias para poder traer a la vida a estos bichos y poco a poco poder crear nuestro propio parque jurásico y decorarlo como nos dé la gana con plantas o carteles. Una de las cosas más atractivas de este mod es que obviamente podremos utilizar varios vehículos míticos de la película como el Ford Explorer, el Jeep o el helicóptero, lo que hará que explorar nuestro parque sea más divertido, especialmente si lo que queremos es mostrárselo a nuestros colegas. Y por supuesto también podremos conseguir a través de la búsqueda de fósiles 10 tipos de dinosaurios que si pagamos pues serán muchos más, pero en la versión gratuita solo serán 10 y que podremos controlar con dardos tranquilizantes en caso de que se vuelvan muy locos o que se escapen de sus recintos. Y para terminar con este mod, deciros que algo que me gusta mucho es que podremos también crear un museo prehistórico, ya que con este mod podremos conseguir figuritas de dinosaurios y también reconstruir dinosaurios a partir de huesos y eso mola que te cagas. Así que bueno, un mod que aunque no esté completo al 100% está muy guapo y también al tener una falta de contenido importante también hace que sea muy interesante para jugadores con PCs de gama baja, ya que requiere mucho menos y así si quieres usar este mod para crear tu propio parque de dinosaurios pues creo que está de lo más curioso. El mod que he colocado en tercera posición es el Mine Jurassic. Este es un mod que de verdad, no voy a mentiros, me ha sorprendido mucho y para bien. La verdad es que este es un mod que yo no lo conocía hasta que me puse a mirar mods de dinosaurios para este vídeo. De hecho, este mod no es tan conocido, solo tiene unas pocas miles de descargas y comparado con otros mods de dinosaurios, pues obviamente este es un auténtico desconocido para la comunidad. El caso es que este es otro mod basado en la película de Jurassic Park y tiene un mogollón de contenido relacionado con la película. Para empezar, los dinos no aparecerán por el mundo de forma natural, en su lugar en las cuevas habrá fósiles que deberemos ir consiguiendo para que con el tiempo podamos traer a la vida a estos dinosaurios gracias a todas las máquinas, ordenadores y cacharros con los que podremos jugar con el ADN a ser Dios y con tiempo, paciencia y ganitas crear nuestro propio Jurassic Park.
Y es que una de las cosas que más me gusta para que podamos crear nuestro parque y que se vea bien guapo es que podremos disponer de vallas de seguridad realistas para poder encerrar a los dinosaurios, y además contaremos con mogollón de carteles, logos y bloques decorativos, todos ellos relacionados con Jurassic Park. Y si te soy sincero, todo esto me parece una locura. Pero si hablamos de locuras, vamos a ver la cantidad de dinosaurios que podemos traer a la vida. Y es que habrá más de 100 distintos tipos de dinos que podremos conseguir. Y lo interesante es que están como catalogados en distintas épocas, por lo que podremos hacer un parque bien organizado y realista, lo cual me parece una pasada. Y que solo por lo bien ordenado que está este mod y la cantidad de cosas que trae, bajo mi punto de vista debería ser mucho más conocido para que los diseñadores puedan incluso añadir más contenido en el futuro, ya que una de las cosas que tal vez me faltan es que no hay vehículos con los que puedas moverte por el parque entre los dinosaurios. No sé, es que es un mod que me ha sorprendido mucho, no esperaba que fuera tan completo y mucho menos esperaba que tuviera tanta calidad, así que GG por los creadores y ojalá puedan añadir más cositas en el futuro a este fantástico mod. Vamos a por el top 2 y en este lugar he colocado el Jurassic World Reborn, un mod épico que trae mogollón de contenido, pero esta vez de la película de Jurassic World. Si no me equivoco, este mod es creación de los mismos programadores del Jurassic Craft, solo que en esta ocasión tendremos una cantidad bestial de contenido a nuestro alcance. De hecho, tendremos nuevas armas y pistolas de dardos, que por cierto habrá dardos hasta para dormir bichos o traquear su posición, además de los vehículos que hemos visto en el top 4, más el Ford Explorer de nieve, que mola bastante para ir por biomas nevados entre los dinosaurios. Otra cosa que tendremos en este mod es una gran variedad de máquinas con las que podremos traer a la vida a nuestros dinos favoritos y que por supuesto deberemos ir por las cuevas para conseguir sus fósiles y así conseguir su ADN y comenzar a trabajar en nuestro parque. Y es que este mod es una locura, ya que además de todos estos artilugios y aparatos que están muy bien, también nos traerá más de 90 tipos de dinosaurios diferentes y unos 40 distintos tipos de plantas prehistóricas que te vendrán genial para crear el parque de dinosaurios más bestia de todo Minecraft. Así que si lo que necesitas es crear un parque de dinosaurios más completo, con un mod bestial que trae mogollón de dinosaurios, plantas prehistóricas y bloques decorativos espectaculares, además de un montonazo de aparatos, ordenadores y maquinitas para tu laboratorio científico y tu museo de dinosaurios, pues el Jurassic World Reborn es un mod muy tocho que te recomiendo probar para viciarte a lo grande. Y en el top número 1 tenemos el Fossils and Archaeology Revival. Este mod para mí es el mejor, y la principal razón de ello es que se trata de un mod 100% original y diferente que sigue un camino totalmente auténtico. Hasta ahora, de los 5 mods que hemos visto, 3 de ellos están basados en las películas de Jurassic Park o Jurassic World, y eso mola mucho, pero este mod es totalmente alternativo y trae mogollón de contenido y lore en torno a los dinos y a la arqueología, que no tiene nada que ver con las películas, y eso para mi gusto lo hace especialmente interesante. Antes de mostrarte todo el contenido de este mod como tal, debo decirte que hay un add-on para el Fossils con el que podremos hacer que los dinosaurios spawnen de forma natural por el mundo. Este mod es el Prehistoric Spawns, así que si quieres jugar una serie con amigos en la que tengáis que vivir entre dinosaurios, por ejemplo, te recomiendo que añadas este mod al Fossils. Así harás que tu juego tenga un aspecto increíble y podrás vivir entre dinosaurios de forma natural. Pero obviamente, al tratarse de un mod de arqueología pura y dura, el Fossils también añadirá en las cuevas un montón de ores nuevos con los que podremos extraer fósiles de dinosaurios que podremos incubar en nuestros laboratorios y con los que podremos traer a la vida a estos seres prehistóricos. Una vez tengamos algunos de estos dinosaurios, podremos crear jaulas para nuestro parque y en ellas podremos poner juguetes y comederos para que nuestros amiguitos sean felices y no se hagan hostiles y lo destrocen todo. Así que una de nuestras preocupaciones será hacer que nuestros dinos sean felices en su nuevo hogar. A mi parecer, una de las cosas más increíbles que tiene este mod es que podremos tamear dinosaurios peligrosos como un T-Rex, por ejemplo. De hecho, si conseguimos una gema de escarabajo y sometemos al T-Rex a una paliza hasta dejarlo con poca vida, este se rendirá ante nosotros y con la gema lo convertiremos en nuestro aliado, haciendo que con este látigo lo podamos montar y explorar el mundo junto a él. Y esto a mí me parece una maravilla. ¿Te imaginas montando a este grandullón y explorando Minecraft? Es que es una locura. El caso es que además de mogollón de dinosaurios, horas de laboratorio y arqueología, este mod también traerá un poco de botánica con la que podremos traer de vuelta multitud de plantas y árboles prehistóricos
prehistóricos que decorarán y harán más hermoso si cabe nuestro parque jurásico. Pero si con todo esto te pareciera poco contenido, además este mod trae un poco de lore basado en el mundo egipcio, donde podremos encontrar un barco en el Nether que nos llevará a una dimensión perdida gobernada por el dios Anubis, donde deberemos enfrentarnos a sus secuaces y por supuesto a este dios para conseguir la llave que abrirá un tesoro donde estará el reloj antiguo y con él así poder completar la máquina del tiempo que lamentablemente por ahora no se puede utilizar, pero que según cuentan los creadores del mod nos llevará a una dimensión prehistórica, así que por el momento poco más se sabe del tema. Así que ya ves, si lo que buscas es un mod de dinosaurios diferente donde puedes tener estos seres prehistóricos campando tranquilamente por el mundo, vivir entre ellos, traerlos a la vida, domarlos, montarte en ellos y encima vivir aventuras épicas enfrentándote al mismísimo dios Anubis, pues si ya conocías el Fossil Sun Archaeology y no lo has probado, te lo recomiendo 100%, y si no lo conocías, pues gracias a este vídeo ya lo conoces, es una bendita pasada, ¿sí o no? Y hasta aquí mis queridos aventureros prehistóricos, un nuevo top mejores mods, esta vez mods de dinosaurios para Minecraft 1.12.2, la mejor versión para estos mods, sin ninguna duda, y donde están los mejores mods de esta temática, os lo aseguro. Como es habitual, aquí abajo en la descripción te dejaré una lista con los links de descarga directa de todos estos mods para que puedas descargarlos de forma fácil y rápida. Y también te recuerdo que si quieres jugar con tus amigos o usarlos para un server roleplay bien chulo, aquí arriba a la derecha te dejo un vídeo con el que podrás conseguir un server con descuentos muy interesantes. Y antes de irme, como siempre, quiero que vayas a la caja de comentarios y escribas la palabra prehistórico, papu. Así sabré que has visto el vídeo hasta el final y que le darás mucha caña al pico y a la pala para conseguir todos los fósiles de dinosaurios. Muchas gracias por ver este vídeo, no olvides dejar tu like si te ha gustado y si quieres ver más increíbles mods para Minecraft, aquí a la izquierda te dejo una lista de vídeos que seguro que te interesan. Y aquí a la derecha mi canal para que te conviertas en un creepercito prehistórico ahora mismo. ¡Hasta luego! Deja ya tu like, deja ya tu like, deja tu like.